Empezamos la clase número 3 y lo que vamos a hacer es la generalización a más dimensión, para hacer la definición, la generalización a más dimensiones de lo que va a ser la integral de Riemann-Darboux o simplemente la integral en varias variables va a ser generalizar el concepto tanto de refinamiento como de sumas superiores y sumas inferiores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir o generalizar, intentar generalizar la idea de refinamiento. La idea de refinamiento. Entonces, por lo que ya mencionamos antes, no queremos cosas como la que pintamos así, ¿cierto? Lo que queremos es una rejilla. Entonces, para que cuando demos un refinamiento, o sea, porque lo que quiero decir es, déjenme pintarlo así. Tenemos nuestro rectángulo y digamos que nosotros vamos a tener nuestra partición original como ya la hemos definido, por ejemplo así. Entonces vamos a tener nuestra partición original, como la definimos en la clase anterior, y nos va a dar esta rejilla. Ahora, si hacemos un refinamiento, lo que queremos es que, por ejemplo, si doy un punto extra aquí, lo que quiero es que quede exactamente así como una reja, y no quiero que pase esto. Entonces queremos esto, y no queremos esto. Déjenme ponerlo así. Se entiende, espero que se entienda que es el mismo dibujo. Es el mismo dibujo A1. eh, Aquí esto de refinamiento B1, A2, B2. Esta cosa de refinamiento y acá, digamos, tengo la U. Entonces no queremos esto. No queremos que a la hora de hacer un refinamiento nos aparezcan cosas como esta. Entonces, para eso se requiere que en cada dimensión, dimensión a dimensión, o sea, lo que vamos a hacer es refinar las particiones dimensión a dimensión y luego vamos a hacer el producto cartesiano. Entonces, eso nos va a llevar a la siguiente definición. Definición, creo que sería la 5. Sean P y Q dos particiones de nuestro rectángulo R. Entonces vamos a decir que decimos que Q es un refinamiento de P, que eso lo vamos a denotar así. Ahora, en más dimensiones, Q es un refinamiento de P. Sí, solo sí, P está contenida en Q. Es decir, si tengo la partición P igual a P1 hasta Pn y tengo otra partición Q, bueno, y ese refinamiento es Q1, Qn, entonces Q es refinamiento de P, sí, solo sí. Pi está contenido en Qi para toda i desde 1 hasta n.
Entonces, eso es nuestra definición de refinamiento. Entonces, observación, ¿qué pasa en una dimensión? Si n es igual a 1, entonces lo que yo tengo es que p es igual a p1 y que q es igual a q1. Y entonces tengo que q eh, es refinamiento de p. Sí, solo sí. La p1 está contenida en q1, que es la definición de cálculo 2. Entonces, esta es una generalización eh, adecuada de lo que se vio en cálculo 1. Ahora a ver, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, vamos a dar un rectángulo R que sea 1, 3 y no sé, 2,6. Entonces vamos a pintarlo. Entonces, hago esto porque a veces ayuda a aclarar las definiciones. Si es que no entendieron bien cómo se hizo. 1, 2, 3 y acá tengo 1, 3, 4, 5, 6. Y entonces tengo que es 1, 3 y 2, 6. 1, 3, 6, 3. Ahí está. Entonces eso es nuestro rectángulo. Entonces vamos a dar una partición P1 que sea 1, 2, 3 y P2 que sea 2, 3, 5, 6. Entonces siempre para dar una partición del rectángulo tengo que dar una partición en la dimensión 1, en la dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4, etc. Y entonces P va a ser igual a P1, producto cartesiano P2. Entonces ya sabemos que son las parejas 1, 2, todos esos puntos. Ya no los voy a poner. Entonces voy a ponerlo en verde. P1 es 1, 2, 3. Entonces aquí se agrega este. Y P2 es 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Ahí está. Muy bien, ese es mi rectángulo R. Y ahora lo que quiero hacer es dar un refinamiento. Entonces vamos a tomar Q1. Entonces para dar un refinamiento, voy a escribirlo aquí. Para dar un refinamiento, la definición lo que me dice es que hay que refinar en cada dimensión. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si tengo P igual a esto, entonces las Qs tienen que ser refinamientos de las PIs. Entonces tengo que dar un refinamiento de P1. Entonces sea Q1, que sea lo mismo que P1. Entonces, esto cumple que P1 está contenido en Q1, que puede ser igual, por eso está el simbolito este. Y vamos a dar Q2 como la P1, la P2, perdón, con el 4. Entonces, a ver, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esto es P2 unión y el punto 4. Entonces en este caso tengo que P2 está contenido en Q2. Entonces ambos son refinamientos. ¿Qué me dice esto? Que entonces Q va a ser igual a Q1, Q2. Y estos van a ser los puntos 1, 2, 1, 3, 1, 4 que le agregué, etcétera. Entonces si lo pongo aquí en azul, en P1, en Q1 sigo teniendo esta línea de aquí. Y en el siguiente tendría el 2, el 3, el 4, estoy agregando esto, el 5 y el 6. ¿De acuerdo? Entonces tengo justamente lo que quiero, ¿ven?
Entonces SQ es un refinamiento de P. No me sale el simbolito, así sería. Entonces, Q es refinamiento de P. Entonces refina, hace más fina esa partición. Muy bien, entonces ya tenemos la generalización de lo que es un refinamiento. Ahora lo que vamos a generalizar son las sumas. Entonces, vamos a ver, ya tenemos la idea de suma en R que vimos. Ahora vamos a dar una función de R2 en R, acotada, definida en R, acotada. Entonces, la gráfica de esa función va a estar en R3. X1, X2, X3 y vamos a tener una sabanita aquí. Y va a estar definida en el rectángulo A1, B1, A2, B2. Entonces voy a tener el rectángulo donde está definida la sábana. Entonces el dominio de la función f. Ahí está. Entonces mi rectángulo R. Entonces f es acotada y esto sería x3 igual a f de x1, x2. O en sus cursos z igual a f de xy. Es exactamente lo mismo. Con esta notación nueva. Entonces, como la f es acotada, va a alcanzar su máximo, su ínfimo y su supremo en R. O sea, el conjunto de valores f de xy o f de x1, x2 va a alcanzar su ínfimo y su máximo. Entonces vamos a dar una partición P1, P2, tal que P1 sea, no sé, x01, que tenga 1, 2, 2, 3, vamos a ponerle así, 3, 1. Así. Tal que x0i es igual a ai y x... no, tengo que poner uno por uno. 0, 1 es igual a A1 y 1, 3 es igual a B1. Entonces eso me genera la partición. Tendría dos elementos. Entonces me da este y este, este y este. Ahí está. Ese sería P1 y P2. Esa es la partición P2. Podía yo venir y escupir la definición, pero no es la idea de estar tomando clase. Si no, pues mejor voy al libro y me evito estar viendo todo esto. Y entonces x02 es A2 y x32 es igual a B2. Entonces igual lo parto en 2. Una, 2. Ahí está mi partición. Esa sería mi partición P igual a P1 cruz P2. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, K K1 es igual a 3 y K2 es igual a 3. Entonces el número de rectángulos es K1 por K2, que es igual a 3 por 3, es igual a 9. ¿Ven? Entonces voy a tomar mi rectangulito RI. O sea, aquí tengo un rectángulo R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9. Entonces le voy a llamar RI a el diésimo, RI. Entonces en ese la función es acotada, alcanza su máximo y su mínimo. Entonces eso significa que voy a tener, quizá aquí tengo que dibujar esto de una mejor manera. Algo así. Y entonces acá
acá sí. Y entonces es acotada, entonces alcanza su mínimo, vamos a decir que el mínimo está aquí. Y alcanza su máximo también. Alcanza su máximo. Entonces ese mínimo lo voy a llamar MI también. Y ese supremo, que aquí coincide con el máximo, lo voy a llamar MI mayúscula. Entonces nos fijamos en el rectángulo iésimo, donde la f es acotada y alcanza su ínfimo y su supremo, dados por MI chiquita y MI grande. Entonces, ¿quiénes serían las sumas inferiores? Pues generalizando la idea que teníamos antes, que era el área de los rectángulos por debajo, ahora va a ser el volumen. Entonces, las sumas interiores, que ya no inferiores, van a ser, son la suma de los volúmenes interiores o volúmenes por debajo de la sábana. Entonces, ese abajo de FP va a ser pues el área de la base, que en este caso es el área del rectángulo I. O sea, si voy rectángulo a rectángulo, tengo 9. Entonces va a ser el área de la base del rectángulo 1 por la altura, que va a ser M1, más el área de la base del rectángulo 2 por la altura 2, etcétera, hasta M9 por el área del rectángulo 9. Y esto lo puedo escribir como la suma desde igual a 1 hasta 9 de MI por el área del rectángulo iésimo. Entonces, en general, aquí es para este ejemplo. En general, bueno, y las sumas superiores, las sumas, como le puse, interiores, exteriores, que le vamos a seguir llamando sumas interiores, sumas superiores. Entonces, las sumas superiores son la suma de los volúmenes por afuera de x3 igual a f de x1, x2, de la gráfica de esa función. Entonces en ese caso son S arriba de fp, pues es área de la base, que sigue siendo la misma, por la altura, pero en este caso es m1, así hasta m9 m de r9, y esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta 9 de mi por m de ri. ¿De acuerdo? Entonces, en general, aquí veo que es el número de rectángulos. Entonces, en general, ahí tiene que ir la suma desde igual a 1 hasta mu, que va a ser el número de rectángulos generados por las particiones, que es este número 9 que está aquí. Entonces, por eso se define de esa forma. Entonces, vamos a poner la definición formal. Definición 6. Entonces, sea R un rectángulo, se entiende un rectángulo cerrado n-dimensional, f, una función definida en R que va de Rn en R, de esas que estudiaron en cálculo 3, acotada en R. Entonces, si P es una partición del rectángulo R que divide, lo voy a poner explícitamente, que divide a R en mu igual a K1 por K2 por Kn subrectángulos, R1, R2 hasta R mu, y si definimos mi chiquita de fp como
simplemente le podemos llamar MI, el conjunto, o el ínfimo más bien, el ínfimo del conjunto de f de x tales que x pertenece a RI, que también lo pueden escribir como el ínfimo de f de x para las x que están en RI. Cualquier notación pueden utilizar, por eso la pongo aquí. Y MI mayúscula, la MI mayúscula es el supremo de f de x tal que x pertenece a RI, es el sub de f de x. Para x que están en RI, para las x que están en RI son el ínfimo y el supremo de f en el rectángulo RI para toda i desde 1 hasta mu. Entonces, bueno, estas sumas inferiores, S abajo de fp, van a ser la suma desde igual a 1 hasta mu, ya sabemos qué significa, de mi chiquita por el área o el contenido o el hipervolumen del rectángulo i, es la suma inferior de Darboux de f sobre r. Entonces formalmente es lo mismo que en cálculo 1, solamente que en cálculo 1 aquí aparecía delta xi. Y ese arriba de f de p es la suma desde igual a 1 hasta mu de mi por m de ri. Es la suma superior de Darboux de f sobre r. Entonces, y entendemos ya geométricamente qué significa eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es demostrar el primer resultado que vimos al final de la clase anterior. Teorema, bueno, así para teorema sería el primero, 1.2.1. Sea f una función definida en un rectángulo, va de Rn en R, acotada en R. Entonces, es lo mismo, nada más cambien R por I, quítenle la N aquí, tienen la definición, o tienen el mismo teorema de cálculo 1. Si P es una partición del rectángulo R, entonces el 1i generalizado sería S abajo de FP es menor o igual que S arriba de FP. Es decir, para la misma partición, los volúmenes o hipervolúmenes por abajo, la suma de los hipervolúmenes por abajo es menor que la suma de los hipervolúmenes por arriba o por afuera. Entonces vamos a demostrar esto. Usando este dibujo de guía. Entonces vamos a dar una partición, sea P una partición del rectángulo R, tal que P es igual a P1 cruz P2 cruz Pn genera mu igual a K1 por K2 por Kn rectángulos a ver, voy a ponerlo así, sea P cruz Pn tal que PJ es igual a X0, voy a ponerle I, P igual a X0i, X1i,
X, Y, K, Y. Para y igual a 1 hasta n. Entonces cada una de esas particiones está dado por esto. Genera, ahora sí, mu igual a K1 por K2 por Kn subrectángulos o rectángulos. R1, Rmu. Y vamos a definir el conjunto AI abajo como el conjunto de las f's de x tales que x pertenece a Ri. Entonces, recuerden que esta es la notación que estoy usando. Esta f es una función que va de Rn en R, definida en el rectángulo. Entonces, ¿qué significa f de x? Significa que a esta x le doy este elemento f de x, pero esto en realidad es f de x1 hasta xn en esta notación, donde este x justamente pertenece al rectángulo R porque es donde está definida la función. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues tengo por acá mi sábana, no voy a poner el x, y, z ni nada. Aquí tengo mi f de x, pensando en R3. Y por acá tengo pues mi rectángulo R. Entonces todos los valores que toma para cada x que doy aquí, en el rectángulo, en uno de estos rectángulos, esto me va a generar conjuntos de puntos acá arriba. De hecho lo hice mal, son 3. Entonces me va a generar estos subconjuntos acá arriba. Entonces para este y, todos los valores de x aquí me van a generar todos estos valores de f acá arriba. Entonces justamente ese conjunto de puntos es el AI. Nada más que lo estamos definiendo en general en n dimensiones. Entonces donde i va de 1 hasta mu, porque tengo mu rectángulos. Ahora esos son, voy a ponerlo explícitamente, son los valores de f en cada rectángulo RI. Ahora, como f es acotada en el rectángulo R, eso implica que f es acotada en RI para toda i desde 1 hasta mu. Es decir, eso implica, como f es acotada en RI, eso implica que AI es un conjunto acotado. De números reales. Y es un conjunto acotado no vacío. Para toda i, le voy a dejar así, ya sabemos que la i va desde 1 hasta mu. Entonces tenemos un conjunto de números reales acotado no vacío. Entonces, por el axioma del supremo de cálculo 1, que tengo un conjunto de números reales, por el axioma del supremo existen mi chiquita y mi grande para toda i desde 1 hasta mu ínfimo. ¿Cómo lo puedo poner? Existen el ínfimo y supremo mi y mi chiquita para toda y desde 1 hasta mu. Y por las propiedades del ínfimo, bueno, eso lo tenemos por el axioma del supremo, ¿no? Entonces, del axioma del supremo existen el ínfimo y el supremo, que es mi chiquita y mi grande para toda i desde 1 hasta mu. Esos mi ya los definí antes, entonces no los quiero poner de nuevo.
¿Dónde está? Aquí, en la definición 1.2.6. Entonces existen esos dos. Ahora, de las propiedades que demostraron en cálculo uno del ínfimo y supremo, sabemos que el ínfimo de un conjunto S es menor o igual que el supremo de un conjunto S, conjunto acotado, de números reales. Esa complejidad se cumple. Entonces lo que quiere decir eso es que, es decir, en nuestro caso, MI es menor o igual que MI para toda I desde 1 hasta mu. ¿De acuerdo? Ahora, por las propiedades, como tenemos un rectángulo, por acá creo que le puse acotada en R. Es que igual me quedo pensando si tengo que pedir que sea no degenerado. Estamos suponiendo que tenemos un rectángulo no degenerado. Entonces, como vimos anteriormente, para rectángulos no degenerados, el contenido es estrictamente positivo. Si es degenerado, entonces será igual a cero. Por lo tanto, podemos multiplicar la desigualdad uno por esta cantidad que es el área de los rectángulos y la desigualdad no se va a alterar. Entonces tenemos que MI por el contenido del rectángulo yésimo es menor o igual que el supremo del rectángulo y por el contenido del rectángulo yésimo. Esta ecuación se cumple para toda i desde 1 hasta mu, es decir, para cada uno de los rectángulos. Lo que nos dice esta expresión es que tenemos en realidad mu ecuaciones de este estilo, pero puestas en una sola ecuación como aparece aquí. Es decir, lo que nos dice esta expresión es que M1 por el contenido de R1 es menor o igual que M mayúscula 1 por el contenido de R1. Que M minúscula 2 por el contenido de R1 es menor o igual que M mayúscula 2 por el contenido de R2. Perdón, aquí dije 1, no, es 2. Entonces, para cada I tengo una ecuación. Para I igual a 1 tengo esta, para I igual a 2 tengo esta, para I igual a 3 tendría esta, etcétera, hasta I igual a mu. Entonces tengo que M sub mu por M de R mu es menor o igual que M mayúscula mu por M de R mu. Lo que vamos a hacer es, vamos a sumar todo esto. Vamos a sumar cada una. Para no saltarme de aquí a la suma, para que vean por qué sale eso. En resumen, esta ecuación que está aquí, en realidad son todas estas ecuaciones. Lo que vamos a hacer ahora es sumar. Sumamos todas estas y por las propiedades de las desigualdades eso va a ser menor o igual que la suma de todas estas de aquí. Es decir, M1 por M de R1 hasta M mu por el contenido de R mu, eso es menor o igual que M mayúscula 1 por el contenido de R1 más M2 por M de R2, etcétera, hasta M mu por M de R mu. Y ahora esto lo puedo escribir de manera compacta como la suma desde igual a 1 hasta mu de M sub i por M de R sub i, el contenido del iésimo rectángulo. Eso es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta mu del supremo en el rectángulo i por el contenido del rectángulo i. Tenemos esta expresión. Pero por la definición, esto que está aquí son las sumas inferiores de f con la partición p y estas son las sumas superiores de f con la partición p.
Vamos a ver, aquí está, ¿dónde está la definición? Ah, la tenemos en el otro, en la otra clase. Pueden revisar. Ah, aquí está. Entonces, sumas inferiores, la suma es igual a 1 hasta mu de mi por m por el contenido del RI. Y las sumas superiores, la suma es igual a 1 hasta mu de los supremos por el contenido de RI. Entonces lo que tengo es que las sumas inferiores con la partición P son menores o iguales que las sumas superiores de F con la partición P, que es la misma propiedad que teníamos en cálculo 1. Este es el mismo teorema que teníamos en cálculo 1 y la demostración formalmente, si no pongo estas cosas, es formalmente idéntica a la que se tenía en cálculo 1. Entonces, hay ligeras cosas en las que hay que tener cuidado, pero en esencia es la misma demostración. Y el contenido geométrico de esto ya lo hemos explicado anteriormente. Ahora, lo que queremos demostrar son, aquí no las tenemos, pero las tienen ustedes en sus notas en la clase anterior. Eh, Nuestro objetivo es demostrar, a ver, déjenme abrirlo acá. Ahora nuestro objetivo es demostrar las expresiones 2i y 3i. Recuerdo que la habíamos nombrado así. Aquí están. Entonces, hemos demostrado esta. Y lo siguiente es que si P es un refinamiento de Q, entonces se cumplen estas dos relaciones para una partición P y para su refinamiento. Entonces, que geométricamente ya habíamos visto que esto significa que las sumas inferiores se van haciendo más grandes, mientras que las sumas superiores se van haciendo más pequeñas, de manera que en algún momento, intuitivamente, estas dos sumas van a ser la misma. Y ahí es cuando definíamos lo que era la integral, es lo que vamos a hacer nosotros. Exactamente seguir el mismo camino de cálculo 1. A fin de demostrar esas dos propiedades en varias variables, vamos a ver el siguiente ejemplo para ir entendiendo la notación y lo que va a ser un refinamiento es, en varias variables. Entonces vamos a ver lo siguiente. Para ir entendiendo notación y todo eso. Entonces, vamos a dar un rectángulo R en, en dos variables. Vamos a dar el rectángulo 0,5 con... No sé, es irrelevante lo que ponga acá, pero... Y 0,3. Entonces el rectángulo que sea el producto cartesiano de los intervalos 0,5 con el 0,3. Ya hacemos nuestra gráfica de esto. Entonces tenemos x1, x2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3. Entonces el rectángulo que tenemos es este. Quizá tuve que haber dado otro, pero bueno, ya da igual. Para que se viera mejor, pero dejamos como ejemplo este. Y de nueva cuenta, cuando hagamos el refinamiento, esto lo voy a borrar. Cuando hagamos el refinamiento, nosotros queremos cosas como esta. O sea, si tengo una partición normal así, entonces cuando yo meta el refinamiento, digamos que le meto un punto más acá abajo, se me va a generar otra línea, pero yo no quiero que pasen cosas como esta. Que yo dé un refinamiento y que me haga así. Entonces, intuitivamente, qué es un refinamiento en dos dimensiones? Pues es a una rejilla que ya tenía, le voy a agregar puntos
de tal manera que me genere rectángulos más pequeños, que me vaya haciendo la rejilla más fina. Esa es la idea. Pero, o sea, cosas como esta, o sea, todo lo verde más estas rojas, o sea, este cuadro, y este, son un refinamiento. Pero estos no son los refinamientos que vamos a querer. Igual que como pasaba con las particiones, lo que nosotros queremos son refinamientos que conserven la propiedad de la partición que estamos tomando. Es decir, que si meto un punto aquí, eso me genere rectángulos de esta manera. Si meto otro punto acá, me lo hago así y no solamente me haga cosas como esta. Y entonces eso me genera más rectangulitos, pero de manera uniforme como se ve en el diagrama. Eso es lo que queremos hacer y para eso hay que definir el refinamiento de cierta forma. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a ver, si yo tengo, vamos a dar una partición que sea 0, 2 y 5, una partición del intervalo 0, 5. Esta sería mi x01. Voy a ponerlo así para que se vayan acostumbrando a la notación también. Entonces, esta es una partición del rectángulo R y una de tantas particiones. Y aquí en este caso el K1 sería 5. No, perdón, sería 2. Que el K1 me dice cuántos elementos tengo. Entonces, tengo 2. Luego P2, vamos a dar la partición 0, 1, 3. Entonces aquí tendría X02, X12 y X22. Entonces, esta es una partición de... Perdón, aquí me equivoqué. Esta es una partición de 0, 5. Esta es una partición del intervalo 0, 3. Aquí K2, ¿cuántos elementos hay? 0, 1, 2. Es 2 también. Entonces, mi partición P va a estar dada por P1, producto cartesiano con P2, como hemos visto antes. Y esto pues va generando los puntos 0, 0, 0, 1, 0, 3, etcétera, hasta 5,3. Es el producto cartesiano. Esta es una partición del rectángulo R. ¿Y cuántos rectángulos forma? Pues, como habíamos visto antes, va a estar denotado por la letra mu y va a ser el producto de estos Ks. En este caso solamente son 2. 2 por 2 tengo 4. Entonces, ¿cómo se ve mi refinamiento? Pues tengo 0, 2 y 5. Entonces este 2 me genera esto. Y 0, 1 y 3. Bueno, y esto, y los extremos también, que no los estoy pintando porque están ya ahí, los incluye el rectángulo. Y 0, todo este, 1 y 3. Entonces me genera 4 rectángulos que les vamos a llamar, es irrelevante el orden, R1, R2, R3 y R4. Entonces tengo 4 rectángulos, R1, R2, R3 y R4, que son los mus. O sea, desde R1 hasta Rmu. Entonces, ¿qué significa en el lenguaje que hemos venido utilizando? Que la partición P genera 4 rectángulos. En general decíamos, la partición P genera mu rectángulos. La partición P genera 4 rectángulos en este caso. Ahora, ¿qué significa que Q refine a P? Que eso lo definimos al inicio. Entonces, que cada una de estas esté contenida, o sea, cada una de las P's en cada dirección esté contenida en la nueva partición. Es decir, vamos a dar un refinamiento que cumpla con estas condiciones. Tendría que Q no es igual a, por ejemplo, vamos a dejar, tiene que estar los extremos y el 2 también. Entonces vamos a poner 0
1, 2, 4 y 5, por ejemplo. Entonces, esta va a ser un nuevo refinamiento. 0, Y01, Y11, 1, 2, 3, 4. Y31, Y41. Entonces, esta es una partición de 0, 5 también. Y aquí K1', ¿cuántos elementos tiene? 4. Ah, perdón, aquí lo puse al revés. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Es una partición de 0, 5. Y entonces, ¿cuántos tiene? K1' es 4. 4 elementos. Y vamos a dar otra Q2 que tenga este 0, 1, 3 y le agregamos los puntos, no sé, un medio y 2. 0, un medio, 1, 2 y 3. Entonces esto sería Y02, Y12, Y22, Y32, Y42. Entonces esta es una partición del intervalo 0, 3. Y aquí K2' es igual a 4 también. Entonces, si lo pintamos acá, sería 0, 1, 2, 4, 5, 0, 1, 2, 4 y 5. Y por acá tendría 0, un medio. Entonces voy a borrar esto. Si van tomando notas, lo pueden ir arreglando. 0, un medio. 1, 2 y 3. Entonces, primera cuestión, ¿cuántos rectángulos se forman aquí? Pues tengo mu prima. Con la nueva partición tengo mu prima igual a K1' por K2', que en este caso es 4 por 4, son 16 rectángulos. Y esos los denotamos como R1' hasta R mu prima, que es M16. O sea, en general es R1' hasta R mu prima. Que podemos poner, o sea, de hecho estoy usando mal la notación. Pero sí, vamos a diferenciarlos así. M R1', M16', que son MR1', o sea, R1' hasta R' mu prima. Son 16 rectángulos. Y como ven aquí, si los cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rectangulitos. Estos serían los RI primas. Y los originales, pues, eran los 4 que había puesto antes, que estaban en negro. Los RI. El R1, que era todo este, R2, R3 y R4. Y ahora tengo 16. Ahora, esto que estamos haciendo es un refinamiento o no es un refinamiento. Pues sí lo es. Sí lo es, ¿por qué? Porque el P1 claramente está contenido en el Q1. Entonces el Q1 contiene a todo P1, tiene al 0, al 2 y al 5. Entonces el P1 está contenido aquí. Y el P2, 0, 1, 3, 0, 1, 3 está contenido en el Q2. Entonces, por lo tanto, siguiendo la definición, por lo tanto, Q igual a Q1 producto cartesiano con Q2, que es lo que me daría todos los puntitos que están aquí, y eso me generaría esos rectángulos, es un refinamiento de P. Es decir, Q es un refinamiento de P. Muchas veces lo ponen así, muchas veces así también, pero nosotros vamos a usar esta notación. Entonces, ¿qué significa? Que este Q
nos da una malla más fina, ¿ven? Ese refinamiento produce una malla más fina que la original, que era el rectángulo dividido en cuatro rectángulos de este estilo. Ahora, este refinamiento me está haciendo la malla más fina. Ahora, ¿qué observamos aquí? Que cada partición en una dimensión, lo que pasa es que se le están agregando más puntos. Entonces, en este caso, lo que vamos a escribir como estamos en más dimensiones, podemos ver que P1 unión Q1 es igual a Q1. Pero esta unión, como estamos como ya no estamos en una variable, sino estamos en un espacio que tiene más de una dimensión, esta unión se suele poner como con un símbolo de suma. Y eso solamente es una notación para decir que estoy tomando particiones. Simplemente es una notación que van a ver. Y luego el P2 unión en forma de partición con el Q2 me da Q2, justamente porque P1 está contenido en Q1 y P2 está contenido en Q2. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el PI unido en forma de particiones es el QI original. Eh, Esto es algo que no se cumple si yo doy una partición distinta, que no sea un refinamiento. Entonces, si yo doy una partición distinta que no sea un refinamiento, no necesariamente voy a tener una malla más fina. O sea, observación. Si Q no es refinamiento de P, entonces no necesariamente tengo una malla más fina. Puedo tener otra cosa, por ejemplo, demos la partición, una nueva que sea Q1 igual a 0,15, por ejemplo, y Q2 que sea, bueno, y Q1 entonces sería una partición de 0,5 y Q2 que sea 0,23, una partición del intervalo 0,3. Entonces Q igual a Q1 con Q2, siguiendo la definición, es una partición del rectángulo R. Pero me genera una cosa distinta, no me da, no es una, no es un refinamiento. Entonces déjenme, 1, 2, 3, 4, 5 más chiquito, 1, 2, 3. Entonces tenemos nuestro rectángulo, tenemos nuestro rectángulo ahí. Y la partición me está generando entonces 0, 1, 5, 0, 1, 5 y 0, 2, 3. Entonces me está generando esta malla, ¿ven? Me está generando esta malla. Estos son otros rectángulos para otra partición. No sé, es R biprima 1, R biprima 2, si le quieren llamar así. O sea, no quiero meter esta notación para no confundir, pero lo que queda claro es que me genera cuatro rectángulos. Y aquí lo que puedo observar es que P1, que era 0,25, no está aquí. No está contenida en Q1, porque Q1 no tiene al 2. Y P2, que es 013, no está aquí porque esta Q2 no tiene al 1. Entonces no está contenida en Q2. Entonces Q no es un refinamiento de P. Entonces no me produce una malla más fina. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque vamos a querer comparar una suma de Riemann. Es decir, cuando tengamos nuestra sabanita, voy a pintar esto no tan
con cuidado como lo hacía antes, porque solamente es para tener la idea. Entonces, eso está definido en un rectángulo R. Entonces, yo voy a tener una partición P, da por eso verde, y eso me va a generar un volumen bajo esta gráfica, un volumen por abajo y un volumen por arriba, ¿cierto? Y entonces la suma de Riemann va a ser la suma de esos volúmenes, o la suma de Darboux, perdón. Vamos a querer, dije sumas de Riemann, no, en este caso vamos a querer comparar sumas de Darboux. Lo que pasa es que es totalmente equivalente, pero para decirlo bien, vamos a querer comparar sumas de Darboux. Y entonces aquí voy a tener todos estos paralelepípedos por abajo de la curva. Y la suma de Darboux pues va a ser la suma de todos estos volúmenes. Y entonces después lo que vamos a hacer es, siguiendo la analogía con cálculo uno, vamos a dar un refinamiento. Entonces, por ejemplo, si yo refino como antes, esos rectángulos se convierten en todos estos rojos y entonces el volumen generado va a ser distinto. El volumen por todos estos cuadritos que está por debajo de la curva va a ser distinto al volumen de los verdes. Entonces voy a querer comparar la suma de Darboux hecha con la partición P con la suma de Darboux hecha por la partición Q, donde esa Q sea un refinamiento. Entonces, lo que necesitamos es que la nueva partición respete, o sea, necesitamos una partición nueva, siguiendo la demostración de cálculo uno, una partición nueva que se tomaba como la unión, para que respete tanto a la partición P como a la partición Q que yo tengo, que respete ambas particiones. Entonces, la idea principal va a ser tomar todos los puntos de la partición P en el eje X, tomar todos los puntos de la partición Q en el eje X, juntarlas, hacer lo mismo en el eje Y, juntarlas, o sea, tener un P1 y un Q1, un P2 y un Q2. Aquí ya estoy hablando de cualquiera. Aquí estaba diciendo sobre el refinamiento. Para si yo tengo cualesquiera dos particiones, por ejemplo esta Q, que no es refinamiento de P, y la P misma, entonces las puedo juntar de manera que este 1 esté contenido en la P1 de aquí y este que no estaba este 2 esté contenido en la P2 de acá. Y eso me genere una malla más fina. Lo que quiero decir es, en el ejemplo déjenme, esto ya lo explicamos, bueno, voy a dejarlo así. En el ejemplo yo tengo, voy a pintarlo de nuevo así. Tenemos la partición Q, que es esta. Y también tenemos la partición, voy a ponerle la partición Q que acabamos de dar, que no es refinamiento de P. Y tenemos esta P original que era en el 1, que era lo mismo, en el 1, y luego cortaba en el 2. Entonces yo puedo juntar esas dos particiones y contiene la roja también, P y Q. Entonces puedo generar una nueva partición T que sea la unión de estas dos, como, exactamente como se hacía en cálculo uno. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, aquí como son particiones van a ver este símbolo. Entonces en vez de ser la unión tradicional, se le suele denotar con ese símbolo suma para denotar que son particiones. Y entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que unir P1 con Q1 y P2 con Q2. En nuestros ejemplos, pues P1 es 0,25 y Q1 es 0,15. Entonces me queda 0,125 la nueva. Y ese P2Q2, 0,13, 0,23. Entonces 0,123. Y esta nueva me genera
una malla más fina que la generada por P y Q separadamente. Es decir, que nos genera un refinamiento. Eso es lo que vamos a querer. Entonces, ¿cómo se genera ese refinamiento? Pues se toma la partición P en la dirección X1, la partición Q en la dirección X1, se juntan y eso va a generar una T1. Luego en la dirección 2 tomo la P2, tomo la Q2, las junto y eso va a generar T2. Y así me voy dimensión a dimensión. Y entonces lo que voy a generar es vamos a generar un refinamiento. Entonces en este caso, pues mi P, o sea, mi T nueva, que es P unión Q, ¿quién va a ser? Pues va a ser tomar componente a componente P1 con la unión normal con Q1 en una dimensión. Y es hacerlo producto cartesiano con P2 unión Q2. Entonces justamente porque la TI, para que se cumpla con esto que pusimos y según lo que hemos hablado, tiene que ser PI unión con QI para toda I, desde 1 hasta la dimensión que tenga. En este caso particular, pues va de 1 a 2, pero en general en n dimensiones va de 1 hasta n. Y entonces esa partición va a ser exactamente como se tenía en cálculo 1, salvo esta notación, y que eso se tiene que ir haciendo dimensión a dimensión. Entonces, pues claro, en este caso, en nuestro caso particular, que esté igual a P más Q, sería P1 unión Q1, producto cartesiano con P2 unión Q2, pues es el 0,1,2,5, producto cartesiano con 0,1,2,3. Entonces, como para hacer las particiones más dimensiones se usa el producto cartesiano, eso está codificado en esta notación de la unión con ese símbolo como de suma. Y esto pues que me genera pues, todos los puntos 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, etcétera. Que son todos los puntitos que están aquí. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, este de acá, este y este. Y eso a su vez genera todos estos rectángulos, que en este caso serían 6.